tal, brevarios? Estamos muy contentas. Hoy no es jueves, hoy es viernes, pero ya estamos, ya estamos acostumbradas a venir los jueves, pero un pequeño cambio, muy simbólico, pero también, o sea, no cambia la calidad del contenido que cada semana tenemos para cada uno de ustedes. Así que hoy tenemos un programa especial, pero primero quiero saludar a mi compañera Araceli. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos una tarde muy fría, un poquito, pero tenemos contenido bien bonito para ustedes. Quédense con nosotros y efectivamente estaremos con ustedes los viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Agradecidos con la producción de JMS Radio porque siempre nos apapachan. Gracias, Josué. Vámonos con el tema, Sari. Sí, ahora en nuestro viernes social vamos a platicar un poquito de un tema bien importante en el estado de Hidalgo. Ya hacía falta hablar de este tema porque muchas veces hemos traído a escritores, hemos traído a mediadores de lectura, pero nunca habíamos hablado con la persona que está a cargo de que todo eso sea posible. Por eso hoy presento a la maestra Nidia Ramos Castañeda. Ella es directora general de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues muy agradecida porque abran este espacio pues para platicar de justo esto que hablas, del fomento a la lectura, de las prácticas lectoras, de, digamos, lo que hay detrás de los escritorios que a veces se ven como que ahí no pasa nada y bueno, contarles como un poco de lo que hacemos y de cómo de alguna manera es importante que pues cuando estamos en esa posibilidad de incidir en un lugar en donde se desarrollan programas, pues estemos también empapadas y empapados del tema. Y sobre todo que la gente conozca esta parte de la mediación, ¿no? En la lectura, ¿no? Sí. Porque mucha gente dice, pues a mí no me gusta la lectura, ¿no? No me gusta leer y es una técnica bien bonita. Estaba yo leyendo sobre esto de la mediación, ¿no? Tiene varios objetivos y tiene de cierta manera, hay varias técnicas, ¿no? Hay varias técnicas que ustedes, yo creo que hoy nos va a explicar muy bien sobre esta parte. Pues sí. ¿Podría comentarnos primero qué es la mediación lectora? Pues la mediación lectora son como muchas cosas, como tú lo planteas, son técnicas, ¿no? Son técnicas, son maneras de abordar la lectura. Pero yo creo que antes de hablar de la mediación lectora tendríamos que hablar de la lectura como tal, ¿no? Porque a veces se piensa, y así se ha hablado y nos han enseñado, que solamente desde los libros se lee, ¿no? Claro. Que solamente la literatura o lo escrito es lectura. Y resulta que también leemos objetos, leemos personas, leemos imágenes. Y otra forma de leer es a partir de la memoria y de la oralidad. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que en México hay personas que no han tenido acceso a la lectoescritura, de generaciones pues mayores que yo incluso, ¿no? Personas adultas mayores, sin embargo, tienen muchas historias que contar. Y ahora se vincula mucho las prácticas lectoras a la memoria y a la oralidad, porque no todo es escritura, porque si no, no todos tendríamos acceso a ello, ¿no? Y bueno, justamente es importante definir que se lee de maneras distintas y que se leen muchas cosas. Y entonces, a partir de ese concepto, digamos, pues la mediación se aborda de diferentes maneras en diferentes comunidades, ¿no? En una comunidad urbana donde estamos trabajando con personas a lo mejor que ya tienen acceso a la lectura, pues probablemente un libro, una revista, un texto X, una fotocopia incluso, puede ser el pretexto para hablar y abordar la lectura. Pero habrá otros contextos en donde se abre lengua o haya personas adultas que en realidad cómo nos acercamos a ello de maneras distintas. Entonces, por eso creo que es importante contextualizar los lugares en donde se lee y además pensar en las personas,
con las que se trabaja el fomento a la lectura. Bueno, Sari no me dejará mentir, ella es una mediadora de lectura que trabaja con públicos jóvenes, que impulsa de maneras distintas la lectura o las prácticas lectoras, y pues nos puede contar también a partir de sus experiencias para que esto también sea como un diálogo, a qué le lleva esto que hablamos, ¿no? Sí, pero antes, bueno, surgen muchas dudas. Esta dirección que habla acerca de la oralidad, un término que antes no era tan común escuchar, y hablar también de su trayectoria, maestra. Usted como funcionaria pública y como promotora de la cultura, ha trabajado básicamente toda su vida en cultura, o sea, en el Centro de las Artes. Como tuvimos, fíjese, de invitado al maestro... ¿Quién? Es que hemos tenido muchos en cuanto a la lectura. El maestro Jorge Luis. Ah. Y nos hablaba y nos decía él, es que la cultura es de mujeres, las mujeres son las principales difusoras. Uh-huh. Y pues incluso tocó el tema, ¿no? De cómo es que usted ha hecho diferentes cosas en cuanto a esto. ¿Por qué hablar de la oralidad? Usted decía, yo como mediadora, lo que aprendí, que se me quedó muy claro, todo es la linealidad, ¿no? En que todo debe ser más bien horizontalidad, ¿no? De que es un diálogo, es quitar de la cabeza de alguien que, yo soy mediador y yo tengo como que un cargo o un título que me hace que yo tengo la razón y yo te voy a guiar. Y no, como mediadores nos enseñan, no, esto es un diálogo, todo es parejo, todos opinamos, todos retroalimentamos, y son diferentes técnicas que, híjole, logran. El maestro Jorge Antonio vino a cantarnos, y con imágenes iba pasando libros, es el libro de los caballitos, entonces iba pasando y con eso ya los niños estaban imaginando, o sea, es increíble la mediación lectora. Es que deben de tener varias características los mediadores, ¿no? Y una de esas características es esa parte de saber ser abiertos ante la ideología de todas las personas que están ustedes guiando sobre la lectura, ¿no? Porque una de sus funciones es esa, ¿no? Y ayudarlos a comprender la lectura, ¿no? A comprender la lectura, que la puedan ellos, que esa lectura la puedan ellos a lo mejor llevar a cabo a través de su vida también, ¿no? Que apliquen esas lecturas, ¿no? Claro, pues siempre se ha pensado que los libros tienen todo el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, es así, ¿no? O sea, si pensamos en la biblioteca de Alejandría, o sea, en el origen de los libros, pues ahí estaba todo el conocimiento del mundo, ¿no? Digo, ahora es difícil que una biblioteca pueda tener todo el conocimiento del mundo porque se ha generado durante miles de años y sin embargo, yo creo, y a partir de esta experiencia de la que hablas de la cultura, creo que no todo el conocimiento está en los libros, porque cuando hablamos, por ejemplo, de literatura de mujeres, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muy pocas mujeres lograron publicar sus textos. Hubo mujeres que tuvieron que, pues, ¿cómo sería? Hacerse pasar por hombres para poder publicar sus obras. Hubo mujeres que tuvieron, Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvieron que recurrir a hacer a enclaustrarse en un convento para poder hacer su literatura, ¿no? En un siglo, digamos, unos siglos más cercanos, entre comillas. Sin embargo, pues mucho de la literatura está escrita por hombres. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa literatura de mujeres? Y si pensamos en, por ejemplo, en mujeres jóvenes, o si pensamos en mujeres indígenas, o si pensamos en hombres indígenas también, a los que no se les publica tanto. Entonces, yo creo que estamos en un momento de la historia en la que, además, en nuestro país se está reivindicando a estas poblaciones que han sido discriminadas. Y una manera de darles voz es a través también de, insisto, la memoria y la oralidad. Porque para contar una historia o para transmitir un conocimiento,
no es necesario tener el libro. Yo no descarto el papel de los libros, porque además, pues desde donde estoy también se coordinan las bibliotecas públicas, que están en todo el territorio del país, en todo el territorio del estado, y que le dan acceso a las personas al conocimiento, a la información, y muchas veces incluso al internet, porque algunas bibliotecas están conectadas y son las que permiten el acceso incluso a otras informaciones que están en nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, pues sí, la oralidad es importante porque hay quien nos cuenta ahora historias y que ha transmitido esas historias que son conocimiento. Por ejemplo, pensaría en la medicina tradicional, de generación en generación, y que no hay libros escritos sobre el tema, ¿no? ¿Qué les parece esa idea? Sí. Y también importante ahorita que tocó el tema de las bibliotecas, no sé quién de ustedes que nos esté viendo se ha dado una vuelta por la Ricardo Garibay. Yo recuerdo que tuve mi primera experiencia en la Ricardo Garibay y eran unas tarjetitas verdes que te daban para sacar libros, ¿no? Te registraban. Los ficheros todavía, teníamos que buscarlos. Te prestaban internet, te metías y de ahí no pasaba, ¿no? El internet, porque pues en ese entonces era caro, ¿no? Entonces ir a la biblioteca era pues agarrar una compu, pero no nos paseábamos por los demás espacios, como la sala braille, tienen como todo un mundo que no simplemente son los libros. Entonces, hablar de eso también es muy importante porque decía usted, se enfocan ahora mucho en la inclusión. Platicaba también con mis alumnos, estuvieron en la Feria del Libro y ellos estuvieron en un sensorama. Entonces hablábamos del lenguaje, ¿no? Y decíamos cómo una persona que tiene una discapacidad puede comunicarse a través de la oralidad. Pues con un sensorama. Entonces, y eso es algo que nace de la biblioteca Ricardo Garibay, ¿no? ¿También podemos hablar de eso? Sí, claro que sí. Pues sí, la biblioteca nació como un espacio incluyente. La verdad es un espacio bellísimo, muy amplio, tiene más de 4,000 metros cuadrados que las personas pueden disfrutar. Además, otra cosa que es muy importante es que pues tiene alrededor de 80,000 ejemplares, ¿no? Que es una colección importante para el público. En este momento es importante decir que está cerrada porque está en remodelación el Parque David Ben Gurión, pero esperamos que muy pronto esté abierta. Y sobre estos servicios inclusivos, pues sí, creo que fue muy visionario pensar en un espacio en que hubiera una sala braille y una sala de silentes. No solamente las personas ciegas o débiles visuales participan de actividades culturales y además pues reciben cursos, talleres, diversas actividades, sino también personas sordas, ¿no? Y tenemos un público muy importante que asiste a los servicios. En este momento los servicios se prestan en donde estamos temporalmente, en el Centro Cultural del Ferrocarril, y pues algo que fue muy importante para lo que hablabas de la Feria del Libro fue que estas personas no solo participaran como público, ¿no? Como recibiendo, sino son parte. Y pues esta vez estuvo este sensorama que fue maravilloso, sobre Ricitos de Oro, que pues nos tapan los ojos y nos ponen un poco en la condición que ellos tienen, ¿no? Y de ahí pues sentir, ¿no? Sentir, oler, incluso probar, todos los sentidos. Y por otro lado, en el caso de las personas sordas, ellos hicieron de cuentacuentos, pero en lengua de señas, ¿no? Y tuvieron público en lengua de señas y tuvieron a su traductor, ¿no? Alguien estaba leyendo, pero ellos nos iban contando en lengua de señas. Entonces, pues yo creo que lo inclusivo está en que las personas no solamente reciban, sino también nos den. Así es. Como lectores, sí, ¿no? Y seña y verbo, estuvo seña y verbo y wow, o sea, era increíble ver el Gota de Plata, el San Francisco, el Teatro San Francisco, lleno, o sea, tanto de abajo como de arriba, y toda la comunidad ahí tomándose fotos, platicando entre ellos, y dices wow, o sea, es increíble cuánta gente en esta condición y que haya algo especial para ellos y que lleguen y que ver su felicidad, cómo se conectan. Seña y verbo es increíble.
son especialistas, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un grupo? ¿Es una asociación? Sí, de teatro. Es un grupo de teatro. Seña y Verbo bien. es un grupo de teatro que nació hace más de 30 años, gracias al impulso de Alberto Lobnitz, un director de teatro que ha sido también funcionario y muy sensible hacia esas comunidades, también un visionario, hace 30 años, ¿no? A lo mejor no se hablaba tanto del tema. Entonces generaron un grupo de teatro con personas sordas. Y bueno, el grupo siguió trabajando. Es único en Iberoamérica, según nos dicen. Sí, el año pasado cumplió 30 años y ha viajado por muchos países y ahora su director ya es una persona sorda. Sí tienen personas que hablan, su productor, por ejemplo, pues para poder comunicarse con el resto del mundo teatral, pero pues han montado, yo creo que más de 15 obras de teatro y pues están pensadas especialmente para la comunidad. Es muy interesante porque además uno cuando se encuentra en estas comunidades y tú no hablas la lengua, te das cuenta de lo importante que es la inclusión, porque entonces en realidad la que se queda fuera o el que se queda fuera eres tú, porque ellos están, como les digo yo, en el chisme. En lo suyo, ¿no? Chisme. En lo suyo y tú así como... Exacto, entonces sí es muy interesante. Yo diría en varios sentidos, pero lo que destacaría más es, por ejemplo, que son pues pioneros en un tema, ¿no? En el teatro, porque son profesionales, es un teatro profesional, no es algo amateur, ¿no? Son profesionales en las artes escénicas, personas con discapacidad. Por otro lado, que hacen puestas en escena, yo he tenido la oportunidad de ver varias, no me dejará mentir Sari, esta es de una sensibilidad, pero también de una sencillez impresionante. Entonces, pues no importa, o sea, incluso si no conoces lengua de señas, no lo necesitas, porque te habla con imágenes y con música y con otras cosas que de alguna manera hacen que ellos perciban. A pesar de que había música, ellos yo estoy segura de que tuvieron la sensación de la música a través de la puesta en escena, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por otro lado también, para el público que los ve, me parece que puede ser un estímulo enorme para demostrar que no importa las capacidades que tengas, la persona que seas, tú tienes la capacidad de hacer lo que quieras, ¿no? Ser un actor o ser un escritor o ser lo que sueñes, ¿no? Y me parece que eso es muy importante también. Sí. ¿Usted ha percibido algo como un estado lector? ¿Es un estado lector? Pues yo pienso que sí. Sí hay. Sí, yo creo que sí hay lectores. Qué bueno. Y te voy a decir, además, no es solo una percepción mía. En la Feria del Libro hubo un encuentro de mediadoras y mediadores de lectura. Y yo tuve la posibilidad de platicar con las personas que vinieron del programa nacional y que nos contaron un poco que en Hidalgo hay innumerables clubes de lectura, en escuelas, en instituciones, en diferentes espacios, que a lo mejor no estamos todos totalmente vinculados, pero dicen que es uno de los estados que más lee. Y eso no dicho por mí, sino dicho por otras personas. Yo creo que una manera también como de tomar un tacto del tema, es decir, como un termómetro, pues son las bibliotecas públicas. Sí. Las bibliotecas públicas, a pesar de las circunstancias, no han desaparecido. Se ha hablado mucho de que las bibliotecas van a desaparecer porque todo el conocimiento está aquí, los audiolibros en nuestro celular, o la inteligencia artificial, o el Wikipedia, o pero no es cierto, a la gente le gusta tener un libro entre sus manos. Ese contacto con el libro, esa parte tan rica de hojearlo por primera vez, es decir, sí estará interesante, sí lo leo o no lo leo, ¿no? Claro. Y conocer hasta sobre el autor, todo esto es padrísimo esto, ¿no? Sí. Este primer contacto del libro. Sí. Pero yo creo que sobre todo, no sé, a mí me gustaría escuchar su opinión de usted, esta parte de cómo fomentarles a los niños la lectura. Porque cuando ya están grandes, ya son
ya están a nivel universidad, a nivel preparatoria, es bien difícil si no trajeron un hábito de lectura desde niños. Pues, ¿es por parte de los padres, por parte de la escuela? ¿Quién? Pues yo creo que sí, la familia es importantísima, ¿no? Me padres lectores, hijos lectores. Necesariamente, sí. Y además, yo diría que es un contacto tan interesante cuando tú le lees a un niño, a tu hijo, o a tu nieto, o a tu sobrino, o sea, porque yo creo que conecta de diferente manera, ¿no? Porque al final, aunque estés leyendo la misma historia, en tu imaginación, la historia no es la misma. Yo creo que esa posibilidad de tener un diálogo con alguien al leerle, desde que es bebé, por ejemplo, es una conexión maravillosa, ¿eh? Digo, yo tengo un hijo lector, porque desde chiquitito le leíamos, ¿no? Y su papá le contaba historias. Y algo que pasaba es que yo durante mucho tiempo trabajé por la tarde. Entonces llegaba ya tarde, cansada, y había que leerle, ¿no? Y a veces yo por un poco quería hacer trampa y él ya estaba como a punto de dormirse, entonces iba leyendo el libro y de pronto me brincaba la página y decía, no, así no, yo pensaba que estaba dormidísimo. Entonces, por ejemplo, eso te crea recuerdos bien interesantes para mí, seguramente para él. Y por otro lado, pues yo lo acompañé en lecturas, ¿no? O sea, por ejemplo, Harry Potter, pues lo leímos juntos, porque yo decía, ¿qué será esto, no? Entonces lo acompañé en eso, pero también tuvimos acceso a otros libros. Y cuando empezó a irse de viaje a estudiar, pues yo lo que le daba era un libro que lo acompañara, ¿no? Con un textito, y yo veo que pues son libros que lo acompañan a donde está. Y entonces yo creo que eso te permite una conexión, pero además, algo que es importantísimo de eso es que leamos por placer, aunque sea 10 o 15 minutos, o sea, porque cuando ya se vuelve una obligación, yo también lo viví en mi casa. Yo tengo un papá profesor de educación normal, y él como que pues nos acercaba a Radio Educación, a Imevisión y después al Canal 22 y todo, pero muchas veces era como obligatorio, ¿no? Y cuando yo empecé a descubrir que esa música que escuchaba en una estación alterna o esos libros que llevaba podían ser interesantes para mí y no obligatorios, empecé a disfrutar mucho más de la lectura. Yo tengo un recuerdo de una enciclopedia de 3 tomos. No recuerdo el nombre de la enciclopedia, sin embargo, pues traía de historia, tecnología, y uno de los libros, de los tomos, traía extractos de literatura universal, ¿no? Ahí yo empecé a conocer, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer, pero eran extractos, eran cortitos. Yo creo que yo tenía 8 años. Y ya empecé a desear leer todo el libro, ¿no? La cabaña del tío Tom, los cuentos de Hans Christian, o sea, era un compendio de la Ilíada y la Odisea, y a mí me daban ganas de leer la Ilíada y la Odisea. Ya cuando te enfrentas a la Ilíada, a esa edad dices, ay no, esto no, pero digamos, primero era como por obligación, y cuando empecé yo a descubrir que me abría como posibilidades, ya fue un disfrute. Y yo la verdad, y mis hermanos también, agradecemos mucho a mi papá que nos haya, como en un principio, obligado a leer, pero haber descubierto que nos gustaba la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un principio fundamental. La familia. Sí, la familia y el placer. Y el placer. Sí, y ya después viene la escuela. ¿no? Sí. Viene la escuela, que es un papel bien importante y un trabajo muy fuerte para los maestros, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo que los alumnos lean. Sí. Y en cualquier nivel, vaya, que en cualquier nivel, ¿no? Sí, definitivamente. Pues ese es un tema que tenemos que trabajar mucho, sí, como sector. Digo, yo mi primera carrera es educación, y creo que es un tema que se tiene que trabajar mucho. Creo que pasa lo mismo, es como hay que leer como por obligación, ¿no? Sí. Y no hay un principio del disfrute del conocimiento. Bueno,
o sea, tenemos grandes pedagogos que nos han enseñado, o sea, Freire, que si no hay disfrute y si no hay una experiencia, pues, gozosa de preferencia, el conocimiento no pasa, ¿no? Que es a partir de nuestras propias necesidades. Entonces, bueno, también sabemos que hay, pues ya hay muchos estudios con respecto a que las personas no somos iguales, que esa misma diversidad de la que hablábamos al principio, de las personas que leen o que no leen y que a lo mejor su herramienta es la memoria o su herramienta es la memoria y la oralidad, pues también en la escuela tenemos personalidades distintas en los alumnos. Sí. Y eso se da desde la primera infancia. Hay niños que tienen que estar moviéndose constantemente y hay niños que pueden estar en estado pues más tranquilo y concentrarse en tarea. Y cuando queremos que todos los grupos sean iguales es cuando yo creo que pues no logramos los objetivos de la lectura. No sé, yo siempre pienso en mí misma cuando tengo que afrontar una tarea, porque pues no todo me gusta, ¿no? O sea, yo tengo un hermano matemático, ingeniero excelente, y pues yo, o sea, digo, la regla de 3 sí la puedo sacar, divisiones, pero hay cosas de álgebra, por ejemplo, que pues, o sea, me costaron mucho trabajo, y hay otras cosas que me gustan y que son un desafío y sigo aprendiendo de ellas. Entonces, yo creo que pues ese es el primer reto de la escuela, ¿no? Ahora, afortunadamente, la escuela mexicana está como centrada en otros ejes, ¿no? De otra manera, más que en competencias. Proyectos, ¿no? En proyectos. Y en, pues, como valores y además como temáticas específicas. Entonces, yo creo que pues para la sociedad que vivimos hoy, tal vez también es importante que cambiemos el enfoque en las propias escuelas sobre la lectura, ¿no? Sí, porque hay un atraso muy fuerte en matemáticas, en comprensión lectora, ¿no? En los niños. Está muy alto el nivel, ¿no? Y pensar que las instituciones, o sea, como la institución cultural o las instituciones educativas como las escuelas, las bibliotecas y las familias, pues somos aliados, ¿no? Sí. Que vamos por el mismo objetivo. ¿Qué es lo que deseamos las familias para los hijos o para las siguientes generaciones? Que estén mejor, ¿no? Sí, mejor preparadas. Exacto, que prosperen en el mejor sentido, ¿no? Que tengan bienestar. Y ese bienestar pues se puede lograr con herramientas, con herramientas que les den posibilidades de mejorar su vida. Y eso lo quieren las familias, pues lo queremos la escuela y en el sector cultural también, a través de estas bibliotecas, estas salas, de un montón de proyectos culturales que se desarrollan. Entonces yo pienso que al final también construir en comunidad, desde incluso las instituciones de manera transversal, es la mejor manera de abordar pues grandes desafíos que tenemos como los de los que hablas, ¿no? La matemática y la comprensión lectora es importante, ¿no? Claro. Sí. Maestra, ¿y los audiolibros? ¿Dónde quedan los audiolibros? Pues yo creo que los audiolibros, yo creo que se valen, ¿eh? Sí, que se valen. Sí. O sea, imagínate si tú tienes que hacer un viaje o un vuelo o una cosa así y pues estás medio cansado a lo mejor, o vas manejando. ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchar? Pues estás escuchando música. La música también es lectura, ¿eh? Incluso la de otras lenguas, ¿no? Nos permite identificar las palabras y conocer historias. Sí. Entonces, yo no estoy en contra de los audiolibros, pues depende también quién los haga. Ay, oyes un audiolibro y dices, ay, no, mejor no pago, no me voy a dormir. No, yo creo que todo se vale siempre y cuando se haga bien, ¿no? Incluso estos resúmenes de libros, sí, que se están usando mucho ahora, ¿no? Y que dices, bueno, pues a lo mejor como a mí de niña me atraparon, pues ya mi papá tuvo que comprar los libros,
¿no? Y empezar a generarnos la biblioteca, porque de verdad eran resúmenes cortos, o sea, de 1 o 2 páginas que tú te leías, pues ahí por viaje al fondo de la tierra o y que decías, no, pero yo quiero más detalles, ¿no? Sí. O entonces, pues yo no sé, Sari, tú eres mediadora y trabajas con jóvenes. Sí. ¿Tú nos podrías decir si no es que hay que estar siempre apelando a la creatividad para poder acercar los libros a los jóvenes? Precisamente en una capacitación que nos dieron en la biblioteca, nos trajeron a un especialista que nos dijo, ¿qué piensan ustedes de las creepypastas? Y yo dije, ¿qué es esto? Yo lo había escuchado de mi hija. Ella me dijo, es que me gustan las creepypastas. Digo, no, pues lo he escuchado de mi hija, pero no sé. Entonces, de las creepypastas, son como esos cuentos que se van haciendo como hilos en internet. O sea, alguien deja un fragmento, alguien lo termina y así se van hilando y ya tienen una historia. De hecho, de eso de creepypastas nace Momo. Él es el personaje, o Slenderman, o esos personajes nacen de esos hilos de las famosas creepypastas. Y entonces nos decía, o sea, lo van escribiendo varios, sí, en internet, ponen un fragmento y ahí lo dejan y otro le continúa y nos decía, o sea, imagínate, hay creatividad y les gusta, y a lo mejor te acercaste a la lectura por una creepypasta que encontraste en internet y tú sigues construyendo, y entonces es un círculo de compartir, ¿no? Algo. Y entonces decía, todo es válido. Todo siempre va a sumar, ¿no? Y son esos datos curiosos que dices, órale, yo no sabía eso de las... Pero es interesante porque ya los chicos están leyendo, y lo apliqué así con leyendo y escribiendo. Exacto. Además, o sea, son las dos cosas ahí, aprenden, ¿no?, a redactar también. Exacto. Porque ahí como se dejan el like o auto retroalimentaciones, como, no escribí tan bien, lo voy a mejorar en la siguiente historia, y es como ese círculo. Es interesante, muy interesante. Está padre, ¿no? Sí, y también hablar, maestras, en la biblioteca hay un apartado especial para los escritores hidalguenses, la Sala Hidalgo. Sí. Hay muchos hidalguenses talentosos, increíbles, que tienen... aquí hemos tenido varios en el programa. Sí. Y qué talento para la poesía, para... una narrativa los hermosa. Premios de la literatura, el premio Margarita Michelena, que es solo de aquí de Hidalgo, Pachuca. Sí. De eso también vale la pena mucho hablar. Bueno, pues mira, el Fondo Hidalgo de hecho se creó hace muchos años en la anterior biblioteca, y es efectivamente de escritores hidalguenses, pero no solo de escritores hidalguenses, también tiene materiales sobre Hidalgo e incluso algunos ejemplares de periódicos ya del siglo pasado, de los años 40, 50, 60, ¿no? Pues sí, yo creo que en Hidalgo hay muchísimo talento, o sea, una manera, digamos, como de otro termómetro sería pues estos premios estatales de literatura, que se han hecho desde hace 17 años, en los que además pues algunos de los ganadores, de las ganadoras, pues ya están, siguen publicando libros y han rebasado fronteras, ¿no? Tenemos también, creo que es importante decir que también tenemos escritores que no han ganado los premios y que sin embargo pues también son muy talentosos. No sé si no los han ganado porque no han concursado, o porque pues no les tocó la suerte y ese año el jurado o los trabajos fueron muy buenos y no les tocó, ¿no? Pero sí, yo coincido en que en Hidalgo hay mucho talento, en muchos sentidos. La literatura no es la excepción. Si ustedes ya han invitado a las personas ganadoras o incluso a otras personas que se dedican al arte y a la cultura, pues se darán cuenta que tenemos una enorme riqueza. Yo creo que Hidalgo no solo es rico en su biodiversidad, en sus regiones, en sus lenguas, en sus expresiones culturales, sino también en sus creadores y creadoras, ¿no? Y es importante que canales como de radio, de medios de comunicación, pues los encuentren y los difundan. Sí. Porque vale la pena que nos sintamos orgullosos de todas estas personas, ¿no? Creadoras, algunos jóvenes, otros mayores, de muy diferentes edades, de muy diferentes lugares.
nosotros tenemos contacto con Valle del Mezquital, que pues hay muchos hablantes de lengua, y descubrimos gente trabajando incluso en sus comunidades para que las infancias pues también se preparen, ¿no? La maestra Rosa Maqueda, por ejemplo, ella pues trabaja casi fuera del estado, y sin embargo algo que sucede es que regresa a su comunidad y hace proyectos, ¿no? Y hace proyectos con sus infancias, con sus niños y niñas, no solamente en su lengua materna, que es el ñañú, sino también en español. Y como el Valle del Mezquital tiene muchas comunidades migrantes, pues también en inglés, ¿no? Entonces tú te encuentras con una producción muy interesante, de haikus hechos por niños del Valle del Mezquital, con dibujos de niños del Valle del Mezquital, que están en esas 3 lenguas, ¿no? Eso me parece un diálogo maravilloso intercultural. ¿Y todas esas obras las encontramos ahí en la biblioteca? También tenemos el Giasna, se llama el libro, está en la biblioteca, y si ustedes se meten a la página de la Feria del Libro del año pasado, van a encontrar el libro ahí en versión digital, ¿sí? Por ejemplo, esta sala de la que hablas, Sari, es decir, ¿se encuentran todas las obras de los hidalguenses? De los premios también, ¿no? Sí. Sí, es lo que encontramos ahí en esa sala. Sí, también están los premios estatales de literatura, tanto los de cuento, Ricardo Garibay, como los de poesía, Efraín Rebolledo. Sí. Qué padre, la verdad es que cuántas cosas tenemos en nuestra biblioteca, y efectivamente es importante darle esta difusión. Sí. Porque mucha gente dicen, yo he escuchado a varios niños que dicen, yo ni conozco la biblioteca del estado, y tiene tantas actividades, cuentacuentos, talleres, cines, proyecciones los fines de semana, ¿verdad? Sí, muy padre. El picnic literario que se hace también. Ahorita recuerden que temporalmente estamos en el Centro Cultural del Ferrocarril, pero cuando se haga la reapertura del parque también haremos muchísima difusión para que regresen a la Biblioteca Garibay. Claro. ¿Y ahorita qué actividades tienen ahí? Pues se acaba de cerrar la feria, ¿no? Se acaba de cerrar la Feria del Libro, sí, así es, tuvimos 10 días de actividades de Feria del Libro en el Centro Cultural del Ferrocarril, pero ahorita están la Sala Braille y la Sala Silentes. Tenemos cine, tenemos además algunas presentaciones, por ejemplo, pues celebraciones, ¿no? Que tienen que ver en este mes de personas con discapacidad, que es se celebra el bastón blanco, se conmemora el Día del Bastón Blanco. El bastón es la herramienta que le sirve a las personas ciegas para guiarse y caminar y ser más autónomos, y se celebra el 15 de octubre, y ellos van a tener una presentación a finales del mes. Tenemos también un grupo de teatro de la Biblioteca Garibay, cobijado por la Biblioteca Garibay. En realidad ellos son independientes, un poco como Seña y Verbo, que es un grupo profesional. Ellos están trabajando para hacer sensoramas, y van a tener una presentación a fin de mes. En cuanto tengamos la fecha, le voy a pasar el dato a Sari para que incluso los inviten y puedan difundir que van a vender boletos de su sensorama. Qué genial. Y es que es muy diverso lo que ofrecen. Recuerdo el último taller de telar de cintura. Ah, sí. Es guau, o sea, aprender con los palos a hacerlo y colgarte de algo, sí. Y era una cosa impresionante, o sea, es toda una obra de arte, eso que se hace. Y pues trajeron a una persona oriunda del Valle del Mezquital, ¿cierto? Sí, pues cuando hablamos de lectura, la iconografía, los dibujos, lo que se borda, lo que se teje, pues también nos habla. Porque en el Valle del Mezquital, por ejemplo, se usan mucho las estrellas, ustedes las deben haber visto, ¿no? Que tienen un significado para su cosmovisión. Los pajaritos, que son famosos, ¿no? Entonces, los propios tenangos que han sido que son tan demandados y además tan controvertidos, porque pues algunas empresas incluso pues han plagiado, sí, es la palabra, y eso nos narran historias, nos narran como pues el universo de esos pueblos, de esas personas. Además, la biblioteca se ha preocupado siempre por una gran diversidad de temas. Hace algún tiempo yo tomé un curso ahí de periodismo cultural, ¿no? Y digo, de periodismo en una biblioteca, pero
O sea, y fue un curso hermoso, yo recuerdo mi curso que tomé ahí, me encantó, ¿no? El curso que nos dieron ahí. O sea, es una diversidad de actividades, la biblioteca. Hay que pensar en las bibliotecas como centros culturales. Es algo que se está impulsando mucho desde el gobierno federal. El director general Rodrigo Borja siempre nos dice, es la red cultural más importante de nuestro país. Hay más de 7,000 bibliotecas en el país. Hidalgo es uno de los estados que tiene por lo menos una biblioteca por municipio. Tenemos 84 municipios. Entonces, es muy bueno eso, ¿no? Claro que sí. Muy bueno. En el pasado se veía las bibliotecas como espacios en donde deberíamos tener silencio. Sí, todos entrábamos así, ¿no? Variable. Sí, a mí, así como me ven, me tocó la antigua, no la Margarita Maza, sino otra más antigua, y pues las sillas eran pesadas, eran enormes, unas mesas, y sí, todos recordamos a una señora que tenías que levantar la silla con mucha fuerza porque si la a mí también me tocó ese bueno, entonces no somos tan mayores. No. Pero entonces, a mí también me tocó eso. Sí, y ahora las bibliotecas son espacios vivos. A lo mejor si haces un concierto y está un grupo estudiando, pues se va a molestar, ¿no? Pero creemos que sí se tienen que volver espacios y centros culturales en donde haya todas estas manifestaciones de la cultura y sobre todo a partir de los contextos de la cultura local, ¿no? A lo mejor, pues no va a haber un curso de comida porque no vamos a poder meter una parrilla, pero ¿por qué un recetario? Hablando de memoria, ¿no? El recetario, digamos, a lo mejor de manera familiar hay quienes nos podemos arrepentir de decir, nunca me senté con mi abuela o con mi mamá o con alguien para anotar todas las recetas cuando ella cocinaba delicioso, ¿no? Y tenía sus propios ingredientes y sus propias maneras de hacer. Sin embargo, en las bibliotecas se puede hacer y se puede hacer de manera comunitaria. Hay quien va y teje al mismo tiempo que leen. ¿Por qué no mientras alguien está leyendo? De hecho, en el taller de telar de cintura, pues Sari nos acompañó y ella les leía mientras ellas estaban tejiendo en su telar. Qué padre. Sí, un doble aprendizaje y justo seleccionabas textos que tenían que ver con el tejido, que eso también como mediador de lectura pues es una herramienta, decir, bueno, ¿qué temática se vincula con esto, no? Es un mundo... Lo que decía hace rato, para que realmente se disfrute el conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que sí. Qué bonito. Que en la medida en que uno siga disfrutando va a seguir aprendiendo. Así es. ¿No? Otro espacio que ahorita estaba recordando, maestra, ahí tienen una sala en donde tienen todavía los discos circulares negros y tienen los de vinil y tienen 2 tocadiscos y ese día le digo a la persona que estaba allí, güey, ¿funciona? Me dice, no sé, no los hemos probado. Puso el tocadiscos y puso uno de vinil y se escuchaba perfectamente, o sea, tenían ese mantenimiento, ese cuidado que dices, wow, ¿y cómo se pone? Y entonces empiezas a aprender, pues dices, ¿de qué año es esto? Y no es increíble. Es que Sari es muy jovencita. Tú eres como pero era increíble, escogías tu disco, lo ponías y dices, wow, o sea, tenía hasta el de José José todavía, ya lo tenían en vinil. Y dices, wow, es una experiencia bien padre. Sí. De todo eso. Y digo, eso debe valer una buena pues lana. Sí. Pues sí, es una audioteca. Hay materiales que fueron donados. Y sí, la verdad es que hay uno que es portátil, de estos que traen sus bocinas y se abren, y bueno, traen el tornadiscos, ¿no? El tornamesas que se llamaba, ¿no? Y también hay una consola enorme. De hecho, tuvimos una experiencia muy bonita en un evento con personas adultas mayores que se fascinaron porque pues sí fue un evento en el que se pudo como pues hacer una especie de una sala de lectura, pero como si fuera de una casa antigua con todos estos pues aparatos, ¿no? Consolas y todo, y pues lo disfrutaron un montón, a pesar de que había como mucho ruido en el espacio. Ellos se acercaban porque les causaba como mucha
rememoranza, pensar en, ay, en la casa de mi abuela había algo así, eso, ¿no? o algunos que dicen, yo en mi casa tengo uno más bonito todavía, ¿no? Que entonces, pues sí, porque son de alguna manera antigüedades y que no solamente tienen un valor material, como hablaba, sino tienen un valor también afectivo y de memoria, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí. Tantos espacios que ahora podemos ver en las bibliotecas que en verdad vale tanto la pena que nosotros como padres nos demos a la tarea de llevar a nuestros hijos para que recuerden, vean todo este tipo de cosas, pero también que se den cuenta que una biblioteca hoy en la actualidad ya no es nada más para ir a leer, ya no es nada más para ir a investigar, para sentarse, ¿no? Es para ir a aprender un poco de cultura, es para conocer esta parte de la inclusión también, ¿no? Yo creo que es muy importante que como padres reflexionemos un poco y le demos ese valor tan importante que hoy tienen las bibliotecas en nuestro país, ¿no? Y aparte, si se acercan a la biblioteca, les pueden decir, hay gente que se pregunta, hay una sala de lectura que me quede cerca, pues vas a la biblioteca, preguntas, ellos tienen un registro de los mediadores, cómo se llaman sus salas y en dónde están, y es como ese directorio de, mira, vives en Echeverría, te queda este, vives en San Cayetano, te queda este, y un espacio de una sala de lectura básicamente es como ir a un café literario, o sea, es un momento donde escuchas música, compartes textos, leen poesía, es un espacio seguro, un espacio tan padre, que si te acercas a una sala de lectura, a final de cuentas no vas a quedarte ahí siempre, se va a reproducir y una persona va a querer hacer otra sala en otro lugar a lo mejor más cercano. Se va una cadena, ¿no? Yo creo que es una cadenita esto de las salas. Padrísimo. ¿No? Entonces ahí está también la invitación para que puedan acercarse y conocer alguna sala de lectura. Pues ya nos vamos ahí. Sí, muchas gracias, maestra. Qué rápido. Se pasó muy rápido, maestra. Muchas gracias. Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues acérquense en sus municipios, están las bibliotecas públicas, están las salas de lectura, acérquense a la cartelera también de la Secretaría de Cultura, de la propia Biblioteca Garibay, para que se enteren de las actividades que se están haciendo aquí y en muchos municipios, y pues agradecerles el espacio porque pues nos da la oportunidad no solo de difundir, sino de pensar un poco en la tarea, ¿no?, que se desarrolla. Así es. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañar esta tarde, y ahí se queda la reflexión, ¿no? Ahí están las bibliotecas. Somos un estado, donde decía la maestra, que afortunadamente cada uno de los municipios tiene una biblioteca, así es que no hay excusa ni pretexto. Sí, muchas gracias por haber llegado hasta el final del programa. Saludos a Carmen Pacheco, que estuvo mandando saludos. Gracias a Josué en controles. Y ustedes que pasen excelente noche, tápense porque hace frillito. Nos vemos el siguiente viernes.